Hola, muy buenas familia, bienvenidos a un vídeo nuevo en Somia Indier. Hoy os traigo a la magnífica isla de Granada en el Caribe. Familia, bajamos de nuestro barco Costa Fascinosa para descubrir la magnífica isla de Granada. Nos ha dejado en el puerto de la ciudad de St. George, que es la capital, y así de bien nos reciben. Como dato curioso, hay que saber que Granada es un reino, ya que no sabéis quién es el jefe de Estado, el rey de Granada. Pues sí, el recién nombrado Carlos III de Inglaterra. Por eso también el idioma oficial de Granada es el inglés y su moneda es el dólar del Caribe Oriental. Pero por lo que es más conocida la isla de Granada es por sus especias. De hecho, es llamada la isla de las especias. Hay una gran producción de nuez moscada, cacao, jengibre y canela. Y aquí nuestra primera parada, familia, la Casa del Cacao. Es un museo, también se le llama el Museo del Cacao, y es súper conocido, y aquí podemos probar uno de los mejores cacaos del mundo, pero del mundo mundial. De hecho, te ponen como hasta cómo se puede hacer el cacao de la forma más tradicional, que es moliéndolo con piedras. Y la verdad es que ha sido súper curioso y súper divertido. Nos han dejado a tocotear y hacer absolutamente todo en la tienda. De hecho, te ponen todo el proceso de cómo se hace el cacao, del grano a cómo se tiene que tostar, a cómo se tiene que moler, y luego pasamos a las degustaciones. El cacao que voy a probar ahora mismo es de 90% de cacao. Era un poquito fuerte, pero estaba súper bueno. Y bueno, teníamos que sí o sí probar evidentemente el cacao y bebernos una tacita de cacao, que es lo que vamos a hacer. Algo que llama muchísimo la atención aquí en la isla de Granada es la simpatía sin duda de la gente. Estábamos tan tranquilamente tomando un café cuando un señor nos abordó y se puso a hablar con nosotros, y al final acabamos montando una fiesta. De repente nos dijo que era músico, que estuvo viajando en varios países del mundo, entre ellos España y Marruecos, y al final acabamos casi montando una fiesta ahí en la cafetería. Familia, seguimos callejeando por la ciudad de St. George, que es la capital de Granada. Aún con todas sus cuestas y con el calor, seguimos enseñándoos contenido, familia. Aquí enfrente justo tenemos las escaleras que llevan al Fort George, y tenemos el acceso al túnel Sandal, que son uno de los atractivos más bonitos de la isla. Aquí, como podéis apreciar, tenemos el fuerte George, que es espectacular. Fue construido por los franceses en 1706 y después se apoderaron los ingleses de él y le cambiaron el nombre, que al principio se llamaba Fort Royal. Como veis, es magnífico. Pero sobre todo, y lo más bonito de este fuerte, son las vistas que hay desde él. Se ve toda la isla. Otro imprescindible es el túnel Sandal, que es un túnel que se construyó en 1889. Empezaron la construcción y finalizó en el 95. Como veis, es un túnel que se puede pasar andando ahí justito al lado de los coches, y la verdad es que es muy peculiar y es el más antiguo de toda la isla. De hecho, conecta los distintos puntos del puerto y el mar abierto. La verdad es que es súper bonito de visitar, y yo lo tenía que pasar andando y en vehículo, por supuesto.
Seguimos callejeando por la ciudad de St. George y los ojos se me van hacia el tribunal. Sí, por deformación profesional mis ojos se van al tribunal y me ha hecho mucha gracia porque es amarillo. Cosa que no se puede encontrar por otros países más que en el Caribe, familia. Y aquí llegamos a otro atractivo de la isla, que es el Carenage, familia, que es el puerto oficial de la ciudad de St. George y tiene forma de herradura. Aquí vienen todos los pescaderos y la verdad es que es muy bonito de pasear. Otro atractivo de la isla, como no, es la estatua de Cristo de las Profundidades, que se puso el 22 de octubre de 1961 porque en esa época se hundió el crucero el Bianca C del Costa Cruise, que llevaba 700 pasajeros y fallecieron 3 miembros de la tripulación. Hoy en día está a 30 metros bajo el mar y es un destino muy buscado para hacer buceo. Familia, ciertamente Granada no es una isla que te deja indiferente, aunque sea considerado un microestado, da mucho que ver. Otro imprescindible que hay que ver sin duda en la isla de Granada es el mercado de las verduras y las especias. Algo que me llamó muchísimo la atención de este mercado es que vendían mazorcas de maíz asadas y es que a mí me encantan. Y la verdad es que es muy interesante de ver, solamente que ese día no había muchos puestos porque era festivo, así que no había muchísimo que ver, pero el mercado de las especies la verdad sí que estaba muy interesante y ahí sí que vimos pues todos los productos locales como es la nuez moscada, el cacao, también había mucha canela y verduritas. La verdad que estuvo muy bonito y muy lucrativo sensorialmente. La verdad que había muchos olores y eso se apreció muchísimo. Familia, otra forma de ver la magnífica isla de Granada es en trenecito, que la verdad que viene muy bien porque de verdad hay muchísimas cuestas en la isla y ese día especialmente hacía muchísima calor, así que costaba un poquito pues ver todo lo que queríamos ver, así que optamos por coger el trenecito que te daba una vuelta por todos los sitios históricos importantes y cuesta 10 euros. Familia, aquí tenemos la Catedral Católica de la Inmaculada Concepción, que fue construida en 1884 y la verdad que es súper bonita de ver porque lo más bonito que tiene son las vistas que tiene hacia el puerto. Hay que decir que no se podía entrar porque después del ciclón que hubo Iván, que destrozó el 80% de toda la ciudad, pues la verdad que aún estaba en construcción, pero las vistas eran impresionantes. Otra curiosidad es el hospital, que su parte antigua fue construido en 1778 y era un hospital militar. La verdad que todos estos monumentos, como están en la altura, tienen una magnífica vista que la verdad es muy bonita de ver. Otro atractivo de la ciudad es su universidad, que además de su estilo arquitectónico único, resulta que es súper popular entre los estudiantes de medicina de Estados Unidos.
Como guinda del pastel tenemos el mirador del Carenas, que es espléndido para echarse una selfie. Familia, con este último vistazo de las calles de Granada despido el vídeo. Muchísimas gracias por verlo hasta el final. Si os ha gustado, compartirlo, suscribiros y darle like. Muchísimas gracias y hasta la próxima, familia.